Hola, bienvenidos a Estrategia de Inversión. Estamos con Julio Alcántara, director general de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles. El próximo mes de julio de 2019 se pone en marcha un nuevo régimen de emisión de valores que beneficiará a los emisores de deuda españoles. Muy buenos días, Julio, ¿qué tal? Buenos días. Nuevo reglamento que entra en vigor, como decíamos, a partir de julio de 2019. ¿Qué novedades introduce este nuevo reglamento? Bueno, esta nueva normativa lo que viene a cubrir es la información que debe de incluirse dentro de los folletos de emisión de valores en general, acciones y renta fija, o de admisión de valores en un mercado regulado. El objetivo del reglamento es incrementar la eficiencia de los mercados en este sentido, reduciendo la carga administrativa que los emisores y los costes que deben de soportar los emisores a la hora de elaborar estos folletos y de dar la información al mercado que el mercado necesita. Es una información que pues es básica para los inversores, porque en base a ese folleto los inversores van a decidir la inversión de miles de millones de euros y por lo tanto las decisiones que tomen van a estar condicionadas a la información que venga en ese folleto, ¿no? Hay que tener en cuenta que cualquier folleto, por ejemplo, de renta fija, viene a tener entre 300 y 500 páginas de información condensada, muy específica, que a veces se hace bastante farragoso a la hora de analizar, ¿no? Esta nueva normativa, que de todas formas está pendiente de desarrollo, de ahí que la entrada en vigor sea tan tarde, porque todavía falta por desarrollar el segundo nivel. A nivel europeo siempre se legisla en dos niveles: el primero, que es el de la directiva o el de los reglamentos, y el segundo, que es ese desarrollo con los reglamentos delegados sobre esa materia. Entre las novedades que presenta este nuevo reglamento está, por ejemplo, un documento de registro universal que estaba siendo bastante demandado por los emisores recurrentes. Los emisores recurrentes, que prácticamente están todos los días o todos los meses apelando al mercado mediante emisiones de renta fija, por ejemplo, lógicamente no es lo mismo ese tipo de emisores que un emisor nuevo o que realmente apela al mercado una vez al año, ¿no? Entonces se le facilita bastante lo que es el cumplimiento de la normativa. Además son emisores que están prácticamente siempre bajo la lupa de los analistas, no necesitan, digamos, una información tan exhaustiva como podría ser en otros casos, ¿no? Con este nuevo documento de registro lo que se hace es facilitarles precisamente la vida, en el sentido de que una vez que hayan pasado 2 años de esa regularidad de apelar al mercado, pues prácticamente se les aprueba los documentos en prácticamente solo 5 días, ¿no? Eso viene a ser un poco las ventajas que van a obtener con relación a otro tipo de emisores. Hay otra nota interesante que yo creo que viene bien, sobre todo, y esto es ya destinado a los inversores minoristas, no a los institucionales, que es son novedades que afectan a la nota de síntesis. La nota de síntesis es una especie de resumen que se hace de ese gran folleto de 500 páginas o de 300 páginas, que es un resumen más facilitado para la comprensión de los inversores minoristas, ¿no? En este caso los inversores minoristas, que, como sabe, pues sigue existiendo esa diferenciación. Aquellos valores que tienen un nominal unitario por encima de 100.000 euros, pues se considera que van destinados a inversores mayoristas, ¿no? Por debajo de ese nominal se considera que son valores destinados a inversores minoristas. Lo que se hace es simplificar los contenidos y simplificar incluso la extensión de esos resúmenes. Últimamente esos resúmenes se habían ido agrandando, se le metía pues cada vez más riesgos, cada vez más diferenciaciones, y entonces ahora se limita esa nota de síntesis a 7 páginas. Incluso se dice que
deben de estar escritos en un font legible, o sea, hasta ese nivel se legisla, ¿no? Otra novedad que creo que es bastante interesante es lo que se ha venido a llamar un folleto de la Unión para empresas en crecimiento, ¿no? Para pymes fundamentalmente, o empresas con emisores con menos de 500 empleados, o que la oferta no supere los 20 millones. Yo creo que es muy interesante. El reglamento prevé un régimen muy simplificado para este tipo de emisores, y yo creo que va a facilitar bastante la salida de este tipo de emisores al mercado. En lo que respecta a BME, se introducen algunas mejoras por la emisión de valores que están haciendo y hacia dónde va la normativa. Bueno, nosotros en lo que es la admisión a cotización en un mercado regulado como es AIAF, requiere de la aprobación previa por parte de CNMV de los folletos de emisión o de admisión, en este caso, ¿no? Por tanto, en ese aspecto nosotros estamos bastante condicionados a un poco la marcha de CNMV en sus procedimientos, ¿no? Estamos muy condicionados a esos procedimientos. Sin embargo, en el MARF, que como sabe es un sistema multilateral de negociación, el mercado alternativo de renta fija, ahí la inclusión de valores pues depende exclusivamente de la tramitación que el propio mercado haga y de sus propias normas internas, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es coordinar con el emisor y el asesor registrado todo el calendario para que pueda, digamos, acomodarse a la entrega de la documentación a esa fecha, y de esa forma planificarse mejor a la hora de cuándo va a salir al mercado ese emisor. Entonces, digamos que la opinión que tienen los emisores sobre este procedimiento es bastante buena, se sienten confortables con ello, y la verdad es que nos han felicitado por ello. O sea que estamos, digamos, trabajando en esa línea, y lo que desearíamos es que la parte del mercado regulado fuera un poco en la misma línea en el sentido de la velocidad de tramitación. Y en ese sentido, ¿qué está haciendo la CNMV para equipararse a otros países europeos? Bueno, la CNMV está llevando a cabo una revisión bastante profunda de todos sus procedimientos internos de revisión y de supervisión de documentación, encaminada sobre todo a reducir los tiempos de aprobación de los folletos que le presentan, ¿no? Sobre todo en las emisiones destinadas a inversores institucionales, que en realidad son la mayoría, el 95%, 99% casi de las emisiones se destinan a inversores institucionales. Realmente la parte de minorista es muy pequeña en este mercado. En general, lo que están tocando varios temas, fundamentalmente que, como digo, afectan a los contenidos y a los procedimientos internos. Por ejemplo, la revisión sustantiva será menor porque, como digo, al ser emisiones destinadas a emisores institucionales, pues realmente no necesitan tanta cobertura, digamos, o tanta protección como puede tener un inversor minorista, que en realidad muchas veces no entiende muy bien lo que está comprando. Entonces, en ese sentido, la revisión que se hace pues va a ser menor cuando vaya a ser a institucionales. Los comentarios que se hagan al emisor serán de una sola vez, además se entregarán en 3 días los primeros comentarios, y como máximo en 5 días deberá de estar cerrado el expediente, lo cual es un avance bastante considerable con respecto a lo que se está tardando ahora. También se delegarán las autorizaciones para firmar emisiones por debajo de 500 millones. Ahora mismo prácticamente lo tiene que firmar el presidente o la vicepresidenta de la CNMV. A partir de ahora pues será mucho más sencillo la firma de esas. También se elimina la obligación del informe favorable por parte de la asesoría jurídica, que realmente aportaba poco en este sentido. Se desaparece cierta información, como son los cuadros de difusión. En realidad, pues como ve, son todo, digamos, aligerar los trámites de cara a liberar materia en ese sentido, ¿no? El objetivo de la CNMV es que haya más emisiones en la bolsa española. El año pasado las entidades españolas colocaron alrededor de más de 30.000 millones de euros en deuda corporativa
pero solo se listaron un 3% en el mercado local. ¿Cree que este nuevo reglamento puede aumentar el objetivo de, o sea, aumentar estas nuevas emisiones? Sí, el reglamento unifica criterios a nivel europeo sobre los contenidos que deben de tener estos folletos, pero eso realmente ya lo hacía la directiva anterior, o sea, la normativa actualmente vigente, ya lo regula, o sea que en ese sentido no vamos a notar gran cosa en la dirección que usted me indica. Lo que creo que va a ser más decisivo a la hora de intentar canalizar las emisiones de emisores españoles va a ser precisamente estas modificaciones que hemos comentado que está haciendo CNMV, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando culminen, España estará en condiciones de, digamos, competir con otros mercados en el listado de estas emisiones, lo cual, pues, de alguna forma también repercutirá en toda la cadena de valor de la industria financiera española, ¿no? ¿Y cuáles son los retos que quedan en este sentido? ¿Ve algo que se pueda incluso mejorar? Bueno, yo creo que los retos que tenemos por delante, una vez que culminen, como digo, estos cambios, yo creo que tenemos que convencer a los emisores españoles de los beneficios de listar sus emisiones en España. En primer lugar, porque puede incluso suponer un ahorro de costes para esos propios emisores, ¿no? Hay que ver que, por ejemplo, la tramitación en mercados como Luxemburgo, Dublín, que son los más habituales para listar este tipo de emisiones, en el caso de renta fija, en algunos casos se realiza a través de vehículos que son empresas específicamente creadas para realizar esta labor. Pues eso conlleva unos costes de mantenimiento, de creación y de mantenimiento de estas empresas que realmente, si se listaran aquí en España, pues no sería necesario, ¿no? Por ejemplo, contratación de bufetes de abogados extranjeros con minutas en teoría bastante más altas que las españolas, los despachos españoles también podrían evitarse. Los inversores también se verían beneficiados por cuanto a la concentración en un solo mercado, como puede ser IAF, de las emisiones de un solo emisor, pues de alguna forma nos facilita a la hora de transmitir transparencia, precios, condiciones de esas emisiones, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de elegir inversiones es más sencillo para los inversores, también para los intermediarios, etcétera, ¿no? Además, pues ante cualquier problema del mercado, pues tenemos la CNMV ahí en la puerta de la esquina, ¿no? Con lo cual yo creo que es bastante más asequible que ir a otro tipo de regulador extranjero, ¿no? También el registro de la liquidación para la liquidación de las operaciones pues se realizaría en Iberclear, lo cual facilita todo un poco más, ¿no? Yo creo que esos son, digamos, los grandes retos que tenemos de cara al futuro. Pues hasta aquí la entrevista con Julio Alcántara, director general de renta fija de BME. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.